Él es Orlando Goncalves, es consultor político internacional. Le he pedido, él debe ser comunista porque no le gusta el McDonald's ni el Big Mac, ¿no? Hoy como cualquiera que no piense como uno es comunista, entonces, y Trato de, trato no de me vivir acepta bien. ninguna invitación a un McDonald's. Claro. Trato de vivir bien y de no embasurarme. Quiero tener una vejez con calidad de vida. Ven que es comunista. Dice que comer en los McDonald's es basurarse. Siempre hubo esta radicalización en el mundo que yo no la sentía en Venezuela. No, yo vengo percibiendo esto ya desde hace más de una década que comenzó esta radicalización, esta hiperpolarización. Dicho sea de paso, uno de los grandes practicantes de este tipo de política, de polarizar, de dividir, fue el fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, y Stalin y Hitler, y supongo que en la época de Pinochet también, ¿ok? Claro, Supongo, eso no me consta. Ajá. en los principios de Pinochet, pero digamos, esa etapa fue superada y ahora vino con creces más desarrollada, más pensada y elaborada. De hecho, de eso se trató el último artículo que escribí la semana pasada, la distracción como estrategia política, porque además de polarizar, lo que hacen muchas veces era generar cierta distracción para poner el foco de atención sobre esa distracción y no sobre lo que estaba pasando realmente. Entonces, de usar una táctica eventual, pasó a ser tan frecuente el uso de la distracción que ahora es una estrategia y lo usan permanentemente. Entonces, con esto logran dos efectos, realmente tres efectos. El primero, dominan la agenda mediática. Lo segundo, dividen a la población en tres. Un grupo que son fanáticos que apoyan a estos políticos, otro grupo fanático, igualmente fanático, que atacan al otro, y el tercer bloque, que es el más importante y el más grande, que son los ciudadanos que hacen como el avestruz, entierran la cabeza porque no quieren el conflicto, no les gusta la política, no se quieren meter. Y esto genera el tercer efecto, que es el más peligroso, que es que entonces controlar el poder requiere menos esfuerzo, menos votos, porque hay mayor abstención. Entonces, la gente que hace como el avestruz y que entierra la cabeza, termina favoreciendo a estos regímenes polarizantes, divisores, y que sencillamente llevan a las sociedades a vivir en este estado de tensión permanente. Yo lo que sí he sentido en Venezuela en las últimas décadas, ¿no? De las dos últimas décadas especialmente de la era democrática, eh, era que la gente solía separarse de la discusión política y que no quería saber nada de la política. No, 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 a mí no me gusta la política, yo no sé de política, no me interesa la política. Y que cada vez fue votando menos. Eso sí lo sentí. Pero este odio que se ha generado en el momento en que tú puedes conseguir muchísima más información de todo tipo, ¿no? Que en cualquier otro siglo que ha vivido la humanidad. Siglo, no siquiera hablo del siglo XX, ¿no? ¿Es correcto? Me parece increíble. He leído exactamente que una de las cosas, de las muchas positivas que tienen las nuevas tecnologías, una cosa negativa de las muchas positivas que tiene, es que tiende a aislar a la gente y a radicalizarse, no por culpa de ellos, por culpa de la propia gente. O Es sea, correcto. ellos son responsables mayores de edad. Entonces, Pero yo soy responsable de lo que quiero leer, ver, etcétera, y yo quiero leer qué opinan los dos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo,
de los dos grandes partidos que hay, que dicen uno, que dicen otro, pero en cuanto a proposiciones, no en cuanto Claro, a estos inventos terribles que hacen. Pero en Venezuela, ahora que estoy diciendo eso, ¿no?, se encargaba la dirigencia política ir a los medios a llamar ladrón, ¿no?, y todo tipo de cosas a el contrincante político. es correcto. Pero es que el problema está en que este nivel de odio es un nivel superior que ha ido escalando. Primero comenzamos con la distracción, después la hiperpolarización y ahora estamos en este nivel de odio. Y de este nivel de odio vamos a pasar al nivel de agresividad. Y de agresividad no en palabras, sino de agresividad física, que es lo preocupante. Y por eso comienzas a ver explosiones sociales en distintas partes del mundo. Entonces, esto va a traer muchísimos problemas. Ahora, en el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo extremo que es. A ver cómo digo el pecado sin decir el pecador. Por favor, porque la en idea un es chat, ayudar a la gente, ¿no?, que no se deje engañar, no importa lo que esté pensando ni de qué lado esté, pero así que no se deje engañar. es correcto. Pero fíjate, en un chat donde estamos varios consultores, yo coloqué una información que me pareció interesante. El grupo de Puebla, antes el grupo del Foro de Sao Paulo, está haciendo unas jornadas que comienzan hoy precisamente con una cantidad enorme de panelistas. Uno, creo que es uno cada semana y dura 3 meses. Entonces, a mí me pareció interesante y de hecho me inscribí para oír lo que van a decir, me inscribí para saber por qué camino están transitando, hacia dónde van, qué es lo que plantean, porque como consultor yo tengo que escuchar a todos y yo tengo que entender cómo es la dinámica y yo tengo que entender hacia dónde van los procesos. Entonces los procesos no los mueve una sola persona o un solo grupo, los mueve toda la sociedad. Bueno, yo lo coloqué allí. Déjame decirte que en los primeros 3 minutos recibí 6 insultos. Es como se me ocurría a mí poner eso allí. Yo simplemente dije, mire, yo no sé ustedes, pero yo oigo a todos, yo escucho a todos, yo leo a todos y después yo saco mis conclusiones. Lógico. Erradas o no, pero son las mías. Pero no puedo sesgarme. Ahora, yo entiendo que aquí estamos en un grupo Además, de perdona, consultores. no puedes ser consultor político de primera como eres, ¿no?, si no tienes la información de todos los grupos, ¿no?, y cómo Claro, actúan, qué es lo que dicen, pero luego qué es lo que hacen, porque esa es otra cosa. así es. Entonces, terminé diciéndoles, bueno, se supone que somos consultores políticos y se supone que es nuestro deber estar informado de todo lo que pasa. Fin de la discusión, más nadie discutió. Entonces, eso es el nivel que estamos ahora y es preocupante porque ya no es solo el nivel político el que está peleando. Por ejemplo, la elección en Estados Unidos de Trump y Biden. Ya no es solo Trump que ataca a Biden, es que los partidarios de Trump atacan a los partidarios de Biden. El caso de Bolivia, exactamente igual. Los partidarios de la oposición atacaban a Evo Morales y a su modelo, pero no proponían cuál era su alternativa. Lo mismo está sucediendo en el Ecuador. En el Ecuador arrinconaron a Rafael Correa, lo judicializaron, le impidieron que fuera candidato, le impidieron que fuera candidato a vicepresidente. Entonces sacan una fórmula, la gente de Correa saca una fórmula de gente poco conocida, pero los han victimizado tanto y tienen a todos los candidatos, 11 candidatos, golpeando a este señor de Rafael Correa, que bueno, lo tienen de primero en las encuestas. Entonces, el problema no es ya el nivel de ataque entre políticos, es que esto ha pasado a la sociedad y es que los ciudadanos, entonces nos radicalizamos por un lado, nos radicalizamos por el otro, o más grave aún, enterramos la cabeza y no queremos saber nada
con lo cual le dejamos la cancha libre para que estos políticos radicales controlen el poder con mucho menos esfuerzo. Sí, es interesante, pero y evidentemente quienes no queremos que en nuestros países, ni siquiera en los de ellos, existan los Evo Morales y los Correa, pero tampoco los vagabundos que puedan estar en todas partes, tienen que escuchar y darse cuenta que la salida que están haciendo para que la gente abra los ojos frente a este tipo de gobierno, que no se pueden comparar ni remotamente con los de Chávez y Maduro, también eso es verdad, ¿no? Hablo de Evo Morales y de Correa. Busquen otras alternativas, porque lo que están haciendo es que la gente entonces sí apoye a Evo Morales y a Correa. Claro, porque una de las principales cosas que tú tienes que hacer en una campaña es diferenciarte. Entonces, Napoleón Bravo plantea esta tesis de este color. Yo no puedo montarme a criticar lo que dice Napoleón Bravo, a criticar el color que Napoleón Bravo escogió. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de la propuesta de Napoleón Bravo. Yo tengo que crear mi propia propuesta con mis propios colores y que exponer mi propuesta, mis colores y que la gente evalúe las dos opciones y que la gente vea que hay un contraste y que hay una diferencia. Bueno, el error donde están cayendo, cayeron en Bolivia, están cayendo en el Ecuador, están cayendo en los Estados Unidos, es que no se diferencian. ¿Cuál fue el gran resultado del debate, del primer debate, y quizás el único debate entre Trump y Biden? Bueno, hubo una diferencia. Trump interrumpió 74 veces a Biden. 74 veces. ¿Por qué? Porque le interesaba sabotear el debate. Bueno, ¿Qué hizo Biden? hasta el punto de que salió hace unas horas la información que en este próximo debate van a cortarle el micrófono, ¿no? a cada uno de los participantes cuando está hablando el otro en la pregunta introductora. Es decir, solo los 2 minutos que le hacen a ese participante, ya sea Trump o sea Biden, un tema X. Luego se lo abren y vendrá, porque así es Trump, así lo hizo en la campaña donde él ganó. Bueno, él ganó, Claro, donde ganó Hillary Clinton por votos, ¿no? Pero por pero él esa... ganó los votos electorales. Sí, sí. Pero Ahora, le resultó a Trump. ¿Por qué no lo claro, va a repetir si ahí le resultó? claro, pero el problema es que a Trump le resultó porque Hillary Clinton se enganchó y se puso en la misma posición que él. ¿Por qué Trump ha caído más en las encuestas después del debate y Biden ha aumentado un poco? Porque Biden no cayó en la trampa, se diferenció y la gente pudo ver una diferencia entre Trump, un Trump agresivo, irreverente, y un señor que actuó como estadista, que miraba a la cámara, que le hablaba al público, que le habló no a los demócratas, le habló al país, con lo cual esa movida que ha tenido en las encuestas han sido los indecisos Sí, que pero, vieron sí, pero un tú, señor distinto. sí, pero tú eres consultor político internacional y sabes mucho mejor que yo cuál es la moda, porque en todos aspectos de la vida hay moda, que ahora se están utilizando en las campañas electorales, porque le resultó a los rusos, porque le está resultando a los chinos, porque le resultó a los rusos en Crimea, a los chinos le está resultando en Taiwán, porque le resultó a los rusos con el Brexit, ¿no? Que es aterrorizar al enemigo, ¿ok? Como por ejemplo, ya que mencionaste a Trump, está haciendo Trump con que si gana Biden viene el comunismo. Bueno, pero entonces en los 8 años que estuvo Biden como vicepresidente y como presidente estaba Obama, ¿por qué no lo llevó al país al comunismo? Eso es lo primero que uno se pregunta. Están exagerando, ¿no? Es lo primero Claro, que me pero pregunto. te Están lo, exagerando. Eso no quiere decir que a lo mejor en sus intenciones los radicales de derecha quieran llevarlo al comunismo.
pero en esa afirmación están exagerando porque no lo hicieron antes, ¿por qué lo van a hacer ahora? Los rusos lo hicieron y tuvieron éxito y se apoderaron de Crimea. Dividir a la gente con el miedo al enemigo, exagerando algo que a lo mejor sí tiene base, como por ejemplo esas teorías de la conspiración. Todo eso, tú lo ves y lo tratas de racionalizar y dices, esto está absurdo, pero tienen base. Si hay pedófilos y pedófilos con poder, por ejemplo, claro que los hay. Claro, pero te pongo dos ejemplos. El ejemplo de la campaña electoral en Colombia hace 2 años, 2 años y medio. ¿Cuál era el argumento del hoy presidente Iván Duque y del entonces senador Álvaro Uribe Vélez? Es que Santos le entregó el país a la FARC. Bueno, y ellos ganaron la elección. Y seguían diciendo, ya en gobierno, es que Santos le entregó el gobierno a la FARC. Hasta que el presidente Santos brillantemente les preguntó, y públicamente les preguntó, oiga, ¿cómo es eso que yo se lo entregué a la FARC? O sea que usted, Iván Duque, es de la FARC. Usted, Álvaro Uribe, es de la FARC. Ahora, no, ¿a dónde ellos voy? lo dijeron por eso, ellos lo dijeron porque ese famoso acuerdo de paz, ¿no? Le entregaron puestos en Congreso Nacional que no se merecían ni mucho menos, le entregaron que no lo podían perseguir por los crímenes del pasado. O sea, vamos a estar claros, No, tenían hay un razón acuerdo de en decir. paz, hay una justicia transicional, pero no le entregó el país a la FARC. Los que mandan son Iván Duque y el Bueno, presidente eso y el sí. expresidente Uribe. Y tú quieres decir que exageraron. Claro, pero es que esa exageración ahora se les está volteando. Porque ¿a quién le echas la culpa ahora? No tienes a quién echarle la culpa. Entonces, eso es un caso. El otro caso es China. Es interesante lo que está pasando con China y con Taiwán. Porque fíjate que todo el mundo habla de la pandemia y todo el mundo habla del rebrote que comienza a haber en el hemisferio norte. Y el país de origen, desde hace meses, no se habla del tema. Entonces, cuando comienza a haber rebrotes y Alemania, Italia, España, Inglaterra comienzan a tomar medidas más serias y comienzan a complicarse las cosas y vuelven otra vez a cerrar ciertos sectores de la economía para evitar el contagio y provocar el distanciamiento físico, bueno, entonces China sale con el lío de Taiwán. Y cuando tú ves lo que han venido haciendo a lo largo del tiempo, China ha venido actuando como los niños. Los niños, cuando tú le dices no toque, el niño se para. Pero tú miras hacia otro lado y el niño avanza un poco. Le vuelves a decir no toques y el niño se para, pero ya avanzó un poquito. Vuelves a distraerte y el niño sigue avanzando. Le vuelves a decir no toques, pero ya el niño está al lado de lo que quiere tocar. Bueno, lo que están haciendo no solamente en Taiwán, lo que ya hicieron y están haciendo en Hong Kong. En Hong Kong, pero en Hong Kong van por más y en Taiwán van a ir por más. Ellos no se van a permitir. No, ellos van a anexionarse como hizo Rusia con Crimea, se van a anexionar Taiwán. Literalmente. Lo cual tiene serias implicaciones. La primera, ¿dónde está el contrapeso que lo evite? Si no lo evitaron en Crimea con Rusia, que tiene mucho menos poder y peso que China, ¿cómo lo vamos a evitar con China? Segundo, como no hay contrapesos y se fueron por Taiwán y se cogieron a Taiwán, bueno, que implica que después no vayan por Japón, que después, porque además, un documental que tú me recomendaste, que fue el que vi de la televisora alemana, a mí me impactó muchísimo la declaración que hace en cierto momento un experto chino en política internacional, donde hay un pedazo donde él dice, nosotros hemos sido humillados por siglos por Occidente. Hemos sido humillados por siglos por sistemas distintos al nuestro. Entonces, ahí hay una carga de odio terrible. Entonces, ¿qué les impide que dentro de 30 años, 20 años, vayan por Japón o vayan por Singapur o vayan por Tailandia? ¿Qué les impide
cuando ya tienen presencia mundial, global, porque son dueños, los mayores productores de electricidad del mundo son ellos, hoy en día. Tienen compañías eléctricas por todos lados. Los mayores productores de muchos alimentos en el mundo son ellos. Los mayores productores de cobre y de otros minerales son ellos hoy en día. Entonces, ellos se han venido adueñando del mundo y tienen una presencia global. Y aquí en Estados Unidos, la mayor cantidad de productos que compran en este país, norteamericanos y no norteamericanos, los que vivimos aquí, ¿no? Si tú te fijas, son chinos. Claro. Hechos en China. Aunque sean empresas norteamericanas, recordemos que Walmart, no hay empresas norteamericanas. No, eso no existe. no, Todas esas empresas tienen sus capitales, ¿no?, en otros sitios diferentes a Norteamérica donde puedan pagar menos impuestos, si no todas, la mayoría. Así es. Bueno, de hecho, Walmart, que es un monstruo, Walmart, lo que importa de China es monumental. Walmart podría ser perfectamente una economía dentro de la economía de los Estados Unidos, y es China la que está allí. Pero voy más allá, China es de los mayores tenedores de bono de la deuda externa norteamericana. Entonces, es un peligro porque lo que están haciendo con Hong Kong, lo que ya hicieron con Hong Kong y van a seguir haciendo, porque van por más, y lo que intentan hacer con Taiwán, no hay manera de frenárselos. Ahora, eso entra dentro de la estrategia de la distracción. ¿Por qué lo están haciendo ahora, justo ahora, con el tema de Taiwán? Bueno, porque necesitan distraer la atención de la pandemia. Hoy volvió a salir una noticia de la pandemia en China, y es que probaron la vacuna, un proyecto de vacuna que ellos tienen en 60,000 personas y no hubo efectos secundarios. Pero no hay nadie independiente que certifique si es verdad, fueron 60,000 personas de verdad y efectivamente no hubo efectos secundarios. Entonces, la narrativa la están poniendo ellos. Sí. Ya que tú mencionas ese ejemplo, como hay montones, por cierto, ¿tú no sientes que las nuevas tecnologías, sin querer, porque ya la teoría de la conspiración es que lo están haciendo a propósito y que hay 4 multimillonarios que son comunistas, ¿no?, y le van a dar el poder a China, ¿no?, y ellos van a perder entonces, van a perder dinero y poder, ese poder más, único, extraordinario que hay en el mundo entero, ¿no?, que me recuerda una serie buenísima donde uno de estos días nos vamos a quedar sin serie porque el único que falta que maten es al escritor. Porque matan a todo el mundo. Ahí mueren, ahí un buen día. No, en un capítulo mataron como a 56 personas, pero qué brillante es el escritor y qué imaginación tiene, que se llama Blacklist, la lista negra. Esa lo consigue en Netflix. Ya la vi completica. Pero entonces tú estás más enfermo que yo y que mi mujer. Porque nosotros vamos apenas por la 6ª temporada. Ya te falta poco, ya te falta poco. ¿Cómo poco si son 13 temporadas y siguen grabando? Bueno, yo no, espérate. Pero yo vi en Netflix tiene hasta la 7ª o la 8ª temporada, algo así. Yo creo, no sé, bueno, yo sé que ya terminé de ver. Aparece y que en una entrevista ellos siguen grabando. Ahí murió todo. Además pasan las cosas más inauditas que hay, pero no, ahora se me olvidó a qué cuento viene esto de Netflix. Que esa teoría de la conspiración, ¿no?, de ahora, que está de moda ahora, igualita, finalizando en el último capítulo de la 2ª temporada, ¿no? Ahí hablan en la teoría de la conspiración, no lo dicen que es una teoría de conspiración, sino que hablan porque hay un gobierno por encima de todos los gobiernos, que es contra el cual, que son unos delincuentes todos ellos y demás, contra el cual el protagonista está ayudando al FBI, que es otro delincuente, el protagonista, ¿no?, porque no se salva a nadie, ¿no? Pero esa es la teoría, y la gente se la cree. Pero fíjate lo absurdo de la teoría. Resulta que Bill Gates se quiere apoderar del mundo.
¿es que acaso ya no es dueño de buena parte del mundo? ¿Es que acaso en todas nuestras computadoras no tenemos a Bill Gates metido? ¿Es que acaso él no maneja un montón de cosas? Entonces, ¿qué más poder tiene? Bueno, es que Y George acaso en Soros, la tarjeta de crédito, cada vez que lo usamos, no se enteran, quien quiera enterarse de los dueños de la tarjeta de crédito, no se enteran dónde compramos, dónde estamos y demás. Eso ya existe. O sea, tú no tienes que ponerte una inyección, no te tienen que poner una inyección para eso. Pero no, lo pero de la más inyección grave aún, es otra cosa bien, bien mala, por cierto, porque este hombre, ¿no? Ha gastado millones de dólares después que se conmovió viendo qué pasaba en África con los niños, ¿ok? Tratando de salvar a esos niños. Dólares que él se ganó. así No es, es como si él fuera presidente y esos millones los invirtió, esos millones son del Estado donde él es presidente, no, no, de así su es. gobierno. Entonces ahora en esa teoría, él es tan mala persona que no es para salvar a los niños del mundo entero, empezó por África, sino para perseguirte, para saber lo que piensas, para lavar Claro. el cerebro, por favor. O sea, a ver, hay distorsiones, sí hay distorsiones, pero lo grave de esto, y lo hablábamos al principio, comenzaron como tácticas distractorias, pasaron a ser estrategias porque las usaron con tanta frecuencia y las siguen usando con tanta frecuencia, que además lleva a otro problema. Cada vez que quieres distraer la atención, lo que tienes que hacer es más grande, más escandaloso para tapar el escándalo anterior. Pero el problema es que ahora eso lleva a la hiperpolarización y eso nos está llevando al odio. Y entonces nos está llevando a que los ciudadanos crean todo este tipo de cosas, de teoría de la conspiración y todo lo demás, pero en el fondo seguimos distraídos del objetivo principal. ¿Cuál debería ser? Bueno, hacerle contraloría social a lo que hacen nuestros gobernantes. ¿Por qué los gobiernos hacen lo que les da la gana muchas veces? Bueno, porque no hay nadie que los controle, porque no hay nadie que esté pendiente. Si los ciudadanos están pendientes, si los ciudadanos ejercen... Perdiste, ¿me estás oyendo? No te estoy escuchando. Ah, pero algo tocaste que no te escucho nada. No, no te estamos escuchando. Qué extraño. Ahora sí, yo creo que fue Bill Gates. Ahora, Ah, muy probable. bueno, que nos perdonen o que me perdonen las personas que se puedan molestar por estos comentarios. Lo que queremos es, ¿no?, que no se radicalicen porque se van a enfermar. El odio Claro. enferma a la persona que odia. No estamos diciendo que no hay bases para odiar, ok, pero se van a enfermar. Luchen contra esa idea. Voten por quien quieran. Yo creo que los venezolanos en Estados Unidos, ¿no?, es lógico que quieran votar por Trump, porque si alguien se ha enfrentado al gobierno de Maduro, de todos los gobiernos últimos que ha tenido Estados Unidos, ha sido el gobierno de Trump. Pero no por eso que se dividan. Yo tengo grandes amigos, bellísimas personas, ¿okay?, no las voy a nombrar, que se han peleado con gente, su mano derecha. Yo con ellos no hablo ni de política ni nada de eso, porque es que me parece absurdo. Están siendo víctimas, ¿no?, de lo que quieren todas estas teorías y cosas de esas. Entonces, pero que son inclusive familiares que están divididos. Lo que logró Chávez con Venezuela. Así es, se está presentando en otros lados. Pero más grave aún, por ejemplo, yo he discutido el tema con varias gente, y entonces los radicales eh, que están a favor de Trump, todo lo demás le huele mal. Es que Biden se va a acercar, como lo hizo Obama, a los Castro y se va a acercar a Maduro y bla, 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 bla. Yo les puse un ejemplo y les dije, mire, cuanto peor esté un país, cuanto peor esté la economía de ese país, cuanto peor estén los ciudadanos de ese país, más control tiene el régimen de Maduro. Es así de simple. La crisis económica fue creada por ellos, la inseguridad es creada por ellos. ¿Por qué? Porque distraes a la gente y cuanto más desastroso sea el país, más control tienen ellos.
Bueno, Obama intentó una visión distinta. ¿Cuál fue la visión que tuvo Obama con Cuba? Bueno, vamos a tratar de que abran la puerta. ¿De que abran la puerta para qué? Bueno, porque hagan negocio. ¿Qué sucedería en lo inmediato? Bueno, probablemente los Castro y la élite comunista de la isla accesaría a esos negocios y tendría más riqueza de la que ya tienen. Pero ¿qué pasaría en 3, 4, 5, 10 años? Bueno, que la gente también iba a accesar a, a ese bienestar, a esos productos, y eso haría que la gente tuviera la voluntad y la fuerza de enfrentarse al régimen y derrotarlo. Fíjate el caso de Chile, de Pinochet. No, pero espérate. Eso le Espérate, resultó a los déjame republicanos, redondearte. ellos le resultó a los republicanos con Rusia, que después volvió la dictadura, pero ya el Partido Comunista no tenía ni remotamente el poder que Claro, tenía antes. pero Y era fíjate un el caso gobierno republicano. Fíjate el caso de Chile. ¿Qué hizo Pinochet? Bueno, Pinochet instauró un sistema de los Chicago Boys en la economía y entonces se volvió la gran economía del mundo, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Eso es otro debate que podemos tener en cualquier otro momento porque hay muchas distorsiones hoy en día, pero bueno, ya han pasado 20 años. Pero el tema es que cuando el país estaba económicamente mejor que nunca, entonces los chilenos derrotan a Pinochet en un plebiscito. ¿Qué hubiese pasado si Pinochet tuviera sumido en la miseria a todo el país? A lo mejor estarían los herederos de Pinochet gobernando Chile hoy. Entonces, el intentar cosas nuevas no necesariamente es malo, puede ser bueno. ¿Qué hubiese pasado si los Estados Unidos hubiesen mantenido la política de Obama? Yo te garantizo que hoy probablemente Cuba habría movimientos contra los Castro, habría una sociedad civil organizada y lo mismo pudiera pasar en Venezuela. No lo sé. ¿Estoy diciendo que lo que hizo Trump está mal? No, es su estilo, es su manera, él cree en eso. La pregunta es, ¿ha dado resultado? Cuba tiene 60 años sancionada. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ha habido cambios? Ahí está Raúl Castro mandando todavía, 60 años después. Corea del Norte tiene décadas sancionadas. Bueno, ahí está la dinastía de los señores que fundaron hace 50, 60 años atrás. Ahí están. ¿Ha dado resultado las sanciones? No me parece que ha generado cambios. Entonces, pensar en alternativas distintas no necesariamente es malo. Entonces, yo no critico lo que ha hecho Trump. No tengo por qué hacerlo. Es su creencia y además es su potestad hacerlo. Pero el que gane Trump, el que gane Biden o el que gane el gato con botas, no va a generar grandes cambios en la política norteamericana. A menos que Biden quiera hacer un giro completo y regresar a lo que puso Obama. Cosa que creo que le va a costar, porque es tal el nivel de enredo que tienen los Estados Unidos, es tal el nivel de enredo que tiene la economía de los Estados Unidos. El tema de la pandemia se calcula que para febrero haya 10 millones de contagiados y más de 340.000 fallecidos. Que es tal el nivel de protagonismo que ha perdido los Estados Unidos en la geopolítica mundial que probablemente Latinoamérica sea la cuarta o la quinta prioridad de los Estados Unidos. Entonces, ¿va a variar la política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica? Relativamente muy poco, porque van a tener otras prioridades. Entonces, la pregunta es, ¿qué gana uno con fanatizarse de un lado o de otro? Pero voy más allá, en el caso de Venezuela. Nosotros tenemos que tener puentes y hablar con todos. Es decir, hablar con republicanos, hablar con demócratas, hablar con todos. ¿Por qué? Porque si uno está en la Casa Blanca, los otros estarán en el Congreso y uno necesita la ayuda de todos. Yo recuerdo los años que viví en Panamá, por ejemplo, que los venezolanos se radicalizaban y yo les decía, oiga, este gobierno, me refería al gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá,
nos ha tratado muy bien y ha sido muy solidario con nosotros. Pero muchas de las cosas que nosotros estamos pidiendo tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Y allí están los del PRD, allí están los panameñistas, allí están los independientes, allí están los de Molirena. Entonces, nosotros tenemos que tener buenas relaciones con todos, porque si nos plegamos al gobierno de Ricardo Martinelli, descuidamos a los demás y nos van a ver como un brazo, como un actor del gobierno. Y nos van a ver parcializados, con lo cual dejamos de tener el respaldo de los demás. Y afortunadamente logré convencer al grupo en ese momento, y durante los 5 años de gobierno de Martinelli nosotros tuvimos excelentes relaciones con todo el mundo. Se lograron cosas fabulosas dentro de Panamá gracias a eso. ¿Por qué? Porque construimos consenso político con todas las fuerzas. Entonces, esta radicalización que estamos viendo, que es generada por algunos líderes políticos, bueno, nos está llevando a que nos odiemos entre nosotros y a que le dejemos el camino libre, como dije al principio, a unos políticos que lo que quieren es el poder por el poder, y cuanto más radicalicen, cuanto más polaricen, cuanto más odio se genere, menos esfuerzo necesitan para controlar el poder. Así de simple, pero a veces la gente no lo ve. Un último tema o pregunta. Tú eres consultor político internacional y de los más conocidos o más respetados de toda América Latina. ¿Okay? Gracias. Y eres venezolano. Pero tu trabajo fundamentalmente ha sido fuera del país. No eres narcisista, por lo tanto la gente no te conoce como a otros, pero también como no eres narcisista, como lo fue Hugo Chávez, como lo fue Stalin, como lo fue toda esa gente, no eres capaz de hacer cualquier tipo de vagabundería con tal de lograr tus objetivos. Por eso ni estás metido en ningún escándalo, ni estás metido en el narcotráfico, ni nada de eso, porque un narcisista todo lo justifica a su favor, ni siquiera para su cliente. Y ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Entonces, si tú fueras consultor político del gobierno legítimo de Venezuela, pero sin poder, porque no tiene las armas, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo orientarías? ¿Cuánto tiempo? Porque un gobierno de transición no puede durar 6 meses, como se ofreció. Tiene que durar mucho más tiempo. Y no sé si ese gobierno de transición debe ser absolutamente democrático y apegado a todas las leyes, porque no sé cómo se va a enfrentar a los grupos armados de terroristas y de narcotraficantes, que son los que tienen el poder en Venezuela y el negocio. ¿Cómo sería? Porque la situación de Venezuela es muy complicada. Sí, bueno, primero agradezco tus muy generosas e inmerecidas palabras hacia mí. No, son muy merecidas, no inmerecidas, son merecidas. Bueno, gracias. Aunque no te guste el McDonald's. No, no me gusta el McDonald's. Ahora, mira, es un tema complicado porque mi opinión, y tengo años planteándolo, es que el grave drama que tiene Venezuela son dos. El primero, los egos, los malditos egos. Entonces, eso ha provocado que no haya una unidad real de los factores democráticos de la oposición, y por lo tanto no haya sido posible diseñar una estrategia de acción que nos lleve a salir del régimen. Entonces, el primer tema a tratar es el tema de los egos. El tema de que hay que poner a Venezuela en primer lugar y todo lo demás es secundario. El segundo gran drama que tiene Venezuela es el síndrome de la Junta de Condominio. O sea, el pasillo le falta un bombillo, una luz. Mire, está sucio el ascensor. Bueno, ¿y usted qué puede ayudar? No, eso es problema de la Junta de Condominio. Entonces, el venezolano quiere que otros hagan lo que él debería hacer. Entonces, si lográramos resolver el problema de los egos, lo segundo que habría que construir es un sueño de país que le podamos vender a los venezolanos e involucrar a los venezolanos en ese sueño de país. Apropiar y empoderar a los ciudadanos para que entiendan que
no es un problema de la Junta de Condominio, no es un problema del liderazgo político, es un problema de todos y lo podemos resolver entre todos. Lo tercero es hablarle con claridad a la gente. Esto no va a ser un proceso fácil. Ahí tienen lo que han hecho en otros países, en Croacia, por ejemplo. Oiga, se enfrentaron, hubo fallecidos, sí, hubo muertos, sí, pero lo resolvieron. La teoría dice que cuando 5 o 6% de la población está constantemente en la calle, cualquier gobierno cae. El problema es que nosotros hemos llegado a cifras parecidas al 5%, pero estamos de a ratico. Entonces, generar este proceso toma tiempo, sobre todo porque la primera parte, el control de los egos, es muy complicado, pero muy complicado. Fíjate que hizo Nelson Mandela al comienzo. Lo primero que hizo fue postular de vicepresidente al que era presidente cuando él estaba en la cárcel, a su carcelero. ¿Por qué? Porque tuvo que unir al país. Lo segundo que hizo Nelson Mandela fue cuidar de que los de él, los que estaban con él, no se radicalizaran contra los demás. ¿Por qué? Porque todos eran sudafricanos. Entonces, en el caso de Venezuela es lo mismo. Todos somos venezolanos. Ah, que hay unos Pero que han conocido... Espérate un instante. Más de uno, e incluyéndome a mí, podemos interpretar que tú lo que estás diciendo es que en el gobierno de transición debe haber representantes del narcotráfico, de los... No, yo no estoy diciendo eso, eso es tu interpretación. Espérate, de los delincuentes estos que torturan y asesinan. ¿Quiénes son los que deben estar en ese gobierno de transición de todo este desastre que se hizo en Venezuela? Esa es tu particular interpretación. Eso no es lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es que todos somos venezolanos. Punto 1. Punto 2. Hay que hablar y escuchar a todos. Que hay narcotraficantes, que hay los que han cometido delitos de lesa humanidad. Sí, es correcto. Pero son ellos los que detentan las armas y son ellos los que detentan el poder. 1. 2. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, la justicia hará su trabajo en algún momento. Pinochet murió al borde de la cárcel, 20 años después que había abandonado el poder. ¿O es que acaso los chilenos no tuvieron que negociar con Pinochet? ¿Es que acaso Pinochet no se quedó como jefe máximo del ejército durante 10 años? ¿Es que acaso lo que está viviendo Chile hoy no es, entre otras cosas, porque la Constitución sigue siendo la misma que dejó Pinochet? Entonces, en algún momento hay que hablar con todo el mundo. ¿Quiénes deben estar al frente de ese gobierno de transición? Bueno, gente en primer lugar que no tenga egos. Gente en segundo lugar que entienda que son transición entre un gobierno dictatorial lleno de criminales a una democracia plena. Ese es su periodo, transición. Por lo tanto, no pueden participar en el gobierno democrático. Entonces, el que haga el gobierno de transición tiene que tomar medidas duras, difíciles, quizás algunas que no sean populares, pero que tienen que estar enfocadas en lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la democracia, llegar a la libertad. Entonces, tú no puedes tomar decisiones cuidándote de que tu imagen se caiga o no se caiga y que la gente comience a ver negativos en tu persona, porque entonces cuando lleguemos a la democracia, que no hemos llegado y no tenemos la ruta todavía, pero cuando lleguemos a la democracia, yo voy a estar muy maltratado y no voy a tener futuro político. Señor, su futuro es la transición. Cuando usted la logre, usted pasará a la historia como el que logró sacarnos de una dictadura y llevarnos a una democracia. Entonces, cero egos, un plan común,
una estrategia común y asumir el rol de transición. Que hay que negociar. Hombre, hasta en los divorcios se negocia. Y tuviste hijos y amaste profundamente a esa persona. Bueno, pero se acabó, bueno, y hay que negociar, ¿o no? En las guerras, ¿cómo haces? Bueno, hay que negociar con el adversario, con el enemigo, ni siquiera el adversario, con el enemigo, para hacer la paz. Entonces, si no hay claridad en esos objetivos, no estamos haciendo nada. Yo, la verdad es que poco he intervenido en el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a oír. Entonces, ¿para qué me desgasto? ¿Para qué? A mí el tema de Venezuela me desgarra el alma. Entonces, yo me he salido de casi todos los grupos donde estoy de WhatsApp, donde estaba de WhatsApp de los venezolanos, porque es que es siempre la misma, la discusión es estéril, nadie aporta y además te enteras de cosas que te desgarran el alma, que te parten el corazón. Entonces, ¿a qué me voy a involucrar? Bueno, pero entonces estás igual que aquellos que tú criticaste varias veces en esta misma conversación, que se meten la cabeza como la grulla, si no participas. Yo aporto al que quiera escuchar y el que quiera escuchar, escucha. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy reuniéndome con gente que está en la misma actitud que yo. ¿Cuál es esa actitud? Cero egos. No podemos ser parte del problema polarizando e hiperpolarizando más. No podemos generar odios. Esto es un problema de los venezolanos y lo tenemos que resolver los venezolanos. Entonces, lo que estoy haciendo es tratando de reunir gente de todos los extractos, de todos los niveles, con cualquier tipo de preparación para tratar de incidir en el liderazgo político y tratar de incidir en que el liderazgo político entienda que ellos no son los únicos responsables de esto, que aquí hay que involucrar al ciudadano. Pero para involucrar al ciudadano, ellos tienen que ponerle el ejemplo. Y el primer ejemplo es fuera los egos y fuera las triquiñuelas políticas y cero zancadillas. Pero yo estoy aquí como abogado del diablo para sacarte la mayor cantidad de información. Lo cual te encanta además. A lo cual, no, ese es mi trabajo en este momento. Escuchar en primer lugar, pero me encanta discutir contigo, porque a mí sí me gusta el Big Mac. Lo que te iba a decir. Primero, si es por eso, Guaidó ha tratado de hablar, inclusive en la última oportunidad habló con diferentes dirigentes políticos, ¿no? Unos no sé qué hablaron, pero no se pusieron abiertamente en contra. Otros declararon en contra de lo que quería hacer, que a mí me acuerdo que era lo que propuso Guaidó. Eso por un lado. Por otro lado, el ejemplo de Venezuela, con la salida de Marcos Pérez Jiménez, en cuestión de días y a veces de horas, se hicieron 3 juntas diferentes de gobierno y fueron cambiando a medida que se fue protestando porque incluían perejimenistas en las 2 primeras de las 3, hasta que se hizo una sin la inclusión de perejimenistas. Claro, pero fue un proceso. Pero de días nada más. Pero fue un proceso, pero es que aquí no se ha hecho ese proceso. Aquí desde el inicio nos radicalizamos. Nos radicalizó Hugo Chávez, lo ha profundizado Maduro y los cubanos que tiene atrás, y nosotros hemos caído en el juego de seguir esa radicalización. ¿Y es que acaso los que están al frente del régimen son de Marte o son de otro planeta? No, vale, son venezolanos, asesorados por cubanos, sí, expertos en control de las sociedades, sí, y tienen 60 años experimentando no solo en Cuba, sino en otros países, sí, pero al fin y al cabo son venezolanos los que están ahí al frente de eso. Entonces, el problema es que no hemos iniciado ese proceso. Tú acabas de hablar de un proceso. ¿Cuál fue la primera junta? Bueno, tuvo algunos representantes del perejimenismo. La segunda tuvo menos y la tercera ya no tuvo. Pero si bien fue un proceso muy corto, fue un proceso.
El problema es que aquí no tenemos ese proceso. No, y quien quedó, vamos a estar claros, y quien quedó como presidente venía de trabajar en un puesto nada importante realmente, pero Wolfgang Larrazábal, ¿no?, estaba apoyando al régimen, Claro. si no directamente trabajando Por allí. Eso emisión. también es verdad, ¿no? Yo quise mucho a Wolfgang Larrazábal, considero que era una gran persona, ¿ok? Muy honesto también me pareció, eh, pero ya estaba, él venía. Y en España Claro, pasó lo mismo. En España claro, pasó lo mismo. No, claro. en eso te estoy dando la razón. Entonces, el problema es que Claro, pero no ha ni Pérez habido el Jiménez, proceso. pero ni Pérez Jiménez ni Franco, ¿ok?, habían entregado el país a una isla arruinada por unos chulos, ¿no? Tampoco ni Pérez Jiménez ni Franco eran narcotraficantes, ni Pérez Jiménez ni Franco habían apoyado las armas más que de los militares, no permitieron otro tipo de gente. ¿Okay? Sí es verdad, hubo tortura, en el caso de Franco, ¿no? Estalló una Y guerra civil y después asesinato, de y la guerra muerte, y civil hubo desesperación. fusilamientos después de la guerra civil que no se justificaban y una persecución que ya no se justificaba porque habían vencido en la guerra civil. 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. ¿Ok? Claro, los tiempos son distintos, las realidades son distintas. Entonces, y lo hemos conversado otras veces. O sea, parte, por ejemplo, ¿qué haría yo con el gobierno de transición? Una parte importante de lo que pudiera hacer el gobierno de transición es aumentar el apoyo internacional. ¿Por qué el Grupo de Lima, por ejemplo, ha sacado montones de declaraciones y acuerdos, pero no ha ido más allá? Bueno, porque no tienen claridad en cuanto al tema venezolano, porque no se los han explicado bien, por un lado, y por el otro lado, porque no ven una unidad en la oposición. Entonces, ¿por qué yo Perú? ¿Por qué yo Ecuador? ¿Por qué yo Brasil? ¿Por qué yo Colombia me la tengo que jugar si no sé con quién de la oposición me voy a entender? ¿Quién es el que lidera? Ese es el grave daño que han hecho los egos. Entonces, ¿qué haría yo? El tema de los egos, y después me parece que es fundamental generar una caja de resonancia en el exterior para que el exterior entienda, la comunidad internacional entienda que lo que tenemos al frente es un régimen criminal, con lo cual las reglas democráticas no siempre aplican, con lo cual estamos ante un hecho inédito que no se había visto antes, por lo cual hay que usar estrategias distintas y los gobiernos tienen que entender. Por ejemplo, tú, la gente, tú dices que los venezolanos apoyan a Trump y no sé cuánto, Los este, venezolanos que apoyan a Trump y que tienen y que base para tienen apoyarlo, razón en no hacerlo. los venezolanos. Está bien, y tienen razón en hacerlo, pero ¿por qué Trump no aprobó el TPS? Que además no tiene que pasar por el Congreso, es una decisión del Departamento de Estado, es un memorándum que firma el señor Pompeo. No lo han hecho, entonces hay cierta hipocresía. ¿Por qué, por ejemplo, países como Colombia o como Brasil No, un no momentito. arman Porque al... Trump, una cosa es la política exterior y otra cosa es su política frente a la inmigración. Yo no estoy defendiendo su Es política frente a la hipocresía, inmigración, ¿ok? es hipocresía, Bueno, yo no lo es llamaría hipocresía. hipocresía, yo llamaría, bueno, que uno no nos favorece, en cambio, en su política exterior lo que hizo nos favorece. Pero déjame decirte algo más dramático. Porque primero, cada país piensa lógicamente primero en los intereses de su país. Claro, ahí voy. Por ejemplo, ¿por qué Colombia y Brasil no han hecho un cordón a lo largo de toda la frontera para proteger a los venezolanos, para darle asistencia a los venezolanos, para permitirles que tengan una vida digna a aquellos que están huyendo y por qué no los apoyan más? Porque en el fondo, en el caso específico de Colombia y de Brasil,
les interesa que Venezuela siga siendo el desastre que es, porque es parte de su retórica a la hora de defenderse internamente de sus contradictores u opositores. Yo no estoy de acuerdo Entonces, contigo en eso, porque el bueno, problema de Brasil y de Colombia con la inmigración es gravísimo y tanto Brasil como Colombia tienen problemas internos y problemas económicos graves y además tienen la pandemia, es decir, pero que se les tienen va a otras poner cosas más más grave, importantes que nosotros. pero se les va a poner más grave. Pero de vuelta, ¿por qué tampoco los gobiernos terminan por hacer grandes cosas? Porque ¿con quién me entiendo en la oposición? Yo sé de un presidente, yo sé de un presidente, que ya no es, ya es presidente, que dio dinero en efectivo a ciertos líderes de la oposición. Yo sé de uno, me consta. ¿Y para qué dio ese dinero? Yo le sugería a la persona que fue a hablar con él, dile, presenta un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Esta persona llegó a donde el presidente sin el plan. ¿Qué hizo el presidente? Le dio una cantidad irrisoria. Cuando yo hablé con el ministro de la Secretaría de la Presidencia de ese país, que es buen amigo, le pregunté cómo le fue a este señor con el presidente. Y me dijo, este señor que vino no hizo lo que tú le recomendaste y tú sabes cómo es el presidente. Si él no ve una cosa organizada, sale del paso, así que le dio algo de sencillo. Pero nosotros teníamos $2 millones para darle. Y lo que le dieron fueron peanuts. ¿Por qué? Porque no había un plan, no había un presupuesto, no había una estrategia. Y eso está pasando. La comunidad internacional no apoya más porque no sabe con quién entenderse en la oposición. Y eso va a seguir siendo un drama y va a seguir siendo un problema a lo largo de la historia mientras la oposición no se ponga de acuerdo y no unifique criterios en función de una sola cosa, Venezuela. Y ya. Entonces, la oposición también está jugando a la distracción como estrategia política. Te puedo contestar Por con favor. la canción de Desorden Público. Creo que es Desorden Público, ¿o no? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Es correcto. Lamentablemente. En lo bueno y en lo malo, eso es lo que hay. Es correcto. Pero bueno, gracias Orlando Goncalves, consultor político internacional. Todo esto es a raíz de no el más reciente, sino el anterior artículo, La distracción como estrategia política. Gracias a ti, Napoleón, Pero como entonces siempre, un tendría que gusto. ya va, antes de que despedirte, aunque yo dije que era la última pregunta, ¿cómo resumirías la distracción a los venezolanos del narcorrégimen? ¿Cómo los ha distraído en qué? Al narcorrégimen actual, la distracción actual. Es que lo hacen a diario. Lo hacen a diario, con cualquier cosa. No Por hay ejemplo, gasolina. Y entonces todos hablamos de la gasolina. Pero entonces de repente aparece gasolina en algunas partes del país y se genera una matriz de opinión donde la gente dice, gracias a Dios pude poner gasolina. No hay electricidad y no hay electricidad y no hay electricidad y el gobierno y qué desgracia y el régimen y nos tienen en la oscuridad y de repente apareció la electricidad y entonces gracias a Dios tengo electricidad y cambia la narrativa de la discusión. Venezuela es el único país aparentemente que sigue con los vuelos cerrados y ahora tiene los vuelos cerrados hasta diciembre. Bueno, es otra distracción, es otra manera. Venezuela es el único país que ha cerrado sus fronteras a sus nacionales. Bueno, eso es otra distracción. Y cuando te pones a sumar tema por tema, todos los días sacan algo distinto y la atención de los venezolanos varía. Hoy miran a la izquierda, mañana a la derecha, pasado mañana al centro. Y esa es su manera de actuar, porque no tienen
más nada que hacer. Por ejemplo, le cambiaron el nombre a la autopista Francisco Fajardo. Cambiaron el nombre a todo. En vez de hacer una autopista en honor a los indígenas, no, Sí. renombraron una que ya estaba hecha. Ujú. Y entonces la discusión, qué bolas tienen esto de cambiarle el nombre, bla, bla, bla. Le cambiaron el nombre al Ávila, el presidente Chávez. Ahora se llama Guaraíra Repano. ¿Cuánto tiempo pasamos discutiendo sobre el tema? Y ahí está el Ávila, igualito, llámense como se llame. Entonces, ¿cuál es la distracción? Es a diario. Ellos han llegado a tal nivel de sofisticación que tienen, ellos y muchos otros gobernantes, tienen un manual de excusas, manual de tácticas de distracción y manual de estrategia de distracción. Y además tienen dibujados todos los posibles escenarios. Entonces, ante el escenario A, ¿qué distracción hacemos? Ante el escenario B, ¿qué distracción hacemos? Ante el escenario C, ¿qué crisis generamos? Porque eso es otra manera de distraer. Es generar una crisis mayor a la anterior para borrar la anterior. Entonces, son expertos asesorados por los mejores del mundo en eso, que son los cubanos. Simple. Bueno, pues muchas gracias, Orlando Goncalves. Y te seguiremos fastidiando para escucharte las cosas. ¿Tú crees que hayamos ayudado a los radicales, no importa en qué bando estén, para que no se dejen enfermar y aunque se queden en la misma posición, ya no sean tan radicales? Ojalá, ojalá, aunque sea a una persona que le hayamos hecho entender, que le hayamos hecho ver, bueno, la verdad es que tenemos que mirar para todos lados. La verdad es que amargarnos la vida radicalizándonos porque el otro piensa distinto a mí no nos lleva a nada. Ojalá yo me sentiría feliz si por lo menos en el chat de, 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 de YouTube, cuando cuelgues este video, por lo menos un comentario. Yo acostumbro a leerlos todos y cada vez que he estado en tu programa, pues me calo mis 20, 25 insultos. Hace más que yo, porque yo no me los calo. Yo No, tengo yo una sí los persona veo, yo sí que los me veo dice, porque me gusta medir hasta qué nivel de fanatismo se puede llegar. Entonces, si yo veo que por lo menos una persona, dijo, bueno, este señor puede ser que tenga algo de razón, que no tiene sentido fanatizarse, yo me doy por satisfecho, con que una lo haga. no te pongas como Lupita Ferrer en época de rating. Que los comentarios, la persona que escucha los comentarios para saber qué le gusta a la gente, qué no le gusta y demás, eh, habla muy bien de los comentarios en programas anteriores que han hecho. Es verdad que hay críticas, hay personas que critican más que a otras, ¿no? Y tú eres de los que critican mucha gente, pero no un comentario, ni mucho menos. Tampoco Pero te ponga Lupita Ferrer. no, pero en serio, yo inclusive hasta en ocasiones cuando el comentario es una crítica positiva, yo la contesto. Yo la contesto. Por ejemplo, yo escribo para la Estrella de Panamá y yo he revisado a todos los que escriben en la Estrella de Panamá. De todos los que escribimos en la Estrella de Panamá, hay dos que le contestamos a cada uno de los que nos escribe. ¿Por qué? Porque me parece decente. Si alguien se tomó el trabajo de leer, alguien se tomó el trabajo después de escribir y de comentar, si la crítica es sana, me parece genial. Pero recuerda que mucha de esa gente que critica, no toda, mucha de esa gente, ¿no? Son hackers, son enemigos tuyos, eh, que están allí, digas lo que digas para criticar. Por eso, a ver, en el periódico La Estrella de Panamá no aparecen hackers, son gente real. En tus comentarios de YouTube probablemente haya alguno que otro, pero uno tiene la capacidad de discernir y de ver quién es el fanático y quién es el bot y quién es el que hace una crítica sana. Así que no tengo problema, no me amargo la vida.
además yo quiero aclarar algo que hace tiempo quería decirle. Eh, Cuando YouTube dice que el programa es en vivo, este programa no es en vivo, este programa es grabado, ¿no? Muchas veces con un 24 horas de anticipación, la mayoría de las veces el mismo día, y en la noche se saca. Entonces mucha gente, como ponen que es en vivo el programa, quieren que uno le dé al invitado, le haga una pregunta al invitado X específica, y como yo no estoy enterado de qué pregunta es esa, porque el programa no es en vivo, ¿no? Entonces no puedo hacerle esa pregunta que me gustaría hacerla, porque eso sí, que la gente participe me parece bien bueno. ¿Okay? Bueno, tienes que Porque comenzar a hacerlas en vivo. no lo sé hacer en vivo, de Es milagro sé hacer facilísimo. ahora es utilizar el Zoom. Yo acabo de entrar en el siglo XXI tecnológico, ¿no? Y estoy grabando en Zoom, pero Bueno, hasta ahí llego. Eso es en, poco a poco. en consideración a tu edad, eso es un gran avance. Entonces te Está bien, felicito por eso. está bien, papi. Te Pero, felicito por eso. Pero ok. aprenderás a hacerlo en vivo, es sencillísimo. Ajá. No, no me gusta hacerlo en vivo porque no depende de mí el horario. Fíjate que yo Claro, te invito al programa y me preguntas a qué hora, no, a la hora que tú puedas. Porque claro, yo ya que te no entiendo. cobran absolutamente nada por dar su opinión, que en otros Claro, países lo único que sí, tú pagas es con McDonald's, y no pues lo quieres. no, no, yo no. O sea, es una grosería de parte tuya y además vuelvo a insistir, un indicio de comunismo. ¿Ok? Los comunistas les gusta comer muy bien, mejor que a buena parte de la burguesía. Pero bueno, ok, gracias, un abrazo, Un Orlando abrazo a Goncalves. ti, muchas gracias. Hasta luego.